Bueno, yo voy a empezar con un trabajo más calmo de Entre los ojos el desierto. Es un trabajo del 98 que era un proyecto hecho entre Tijuana y San Diego y para una proyección e instalación que fue hecha que fue enseñada en San Diego, ¿no? Entonces es un tríptico continuo bastante hipnótico que es más normalmente un trabajo que lo pongo cuando hago una exposición en el final de la exposición como un trabajo más calmo, ¿no? Entonces le voy a pasar un poco, o sea, voy a trabajar al contrario. Después le voy a enseñar una exposición que he hecho en São Paulo el año pasado, que era un poco como si fuese un recorrido de trabajos que vienen de la pintura, la fotografía, las instalaciones, en fin, siempre la música muy presente y que mostraba mucho que el trabajo para mí nunca se para en la fotografía en sí mismo, ¿no? Hay siempre la construcción o las construcciones que vienen después de hacer la imagen. No que yo tenga necesariamente antes, cuando empiezo un trabajo, una idea preconcebida con un guión o algo parecido, pero es más una parte de mucha intuición y después entonces la razón viene empiezo a construir los trabajos, ¿no? Entonces vamos a ver cómo va eso. Esto es un trabajo nuevamente que tiene 40 minutos y se queda en loop, o sea, es una instalación bastante longa, ¿no? Y con una sala con sillones, o sea, las personas se ponen mucho a gusto y les voy a mostrar dónde he enseñado este trabajo en São Paulo el año pasado. No conseguimos.
esta exposición tenía trabajos del 78, de los años 70, en esta sala, que era una exposición que se llamaba Negativo Sucio. Y esto fue enseñado la primera vez en el 78, después en el 80 con esta forma. Eran imágenes hechas en Brasil, sobre todo el nordeste, y que hablaba mucho de un país con una identidad aún no revelada. Esta instalación se llama Diálogos con Amaú, y fue un trabajo hecho siempre con imágenes de varias épocas. Fue hecho por la primera vez en 1983 para la Bienal de São Paulo, y el sonido era yo había trabajado con los indios, ¿cómo se llama? Los Kayapó de Gorotire, y este niño era un indio sordo mudo, ¿no? Entonces lo hice como dialogar con imágenes de un Brasil que se acercaba cada vez más de su propia sociedad. Y las proyecciones se hacían en tela de voal, y bueno, uno podía entrar adentro por alrededores, y tenía una dinámica muy rápida, ¿no? De las imágenes pasaban muy rápido. O sea, mi trabajo de fotografía siempre ha venido junto con el trabajo, digamos, de cine. O sea, la cuestión de la construcción siempre fue la esencia del trabajo, ¿no? O sea, claro, hay siempre la cuestión de hacer las imágenes que sean significativas con alguna fuerza, competencia, lo que sea, pero el trabajo solamente se termina cuando se construye algo. En 94 había sido invitado a hacer un trabajo en la Bienal de La Habana, y entonces y vivía en París, estaba con un espacio pequeño, y empecé a hacer un trabajo que tenía las ideas relacionadas al boxeo, que era algo muy conectado con la cultura de Habana, con cuestiones de Estados Unidos. Y empecé a hacer un montaje con varias cuestiones relacionadas que me parecían relacionadas a Cuba, y al mismo tiempo poniendo varias áreas de mi propio trabajo, y fue todo hecho con imágenes costuradas y coladas en paño negro, y los espejos los fui encontrando en La Habana para poder completar la instalación, ¿no? Entonces fui comprando los espejos de La Habana, después hice otra versión en Río de Janeiro. O sea, todo es más una vez un sistema de montaje, y en este caso también tenía la idea de hacer un trabajo que nadie me preguntase dónde fue hecha esta imagen, cuándo fue hecha, en fin, la historia por detrás de la imagen. Para mí, en 94 el documental solamente ya no me bastaba. O sea, me parecía interesante romper un poco el documento, no que fuera perder la historia del documento. El documento siempre podrá ser utilizado como tal. Pero entonces era una construcción poética más abierta, ¿no? Y claro, después de esta instalación las personas ya empezaban a no preguntarme tanto dónde fue hecha la imagen. Y eran 4 o 5 salas, 6, 7, esta era la sala del medio. Y aquí ya entré junto con dibujos, pinturas, el paralelo entre la pintura, la fotografía. O sea, lo que pasa conmigo hoy es que no me consigo más definir, digamos, yo no sé lo que soy, ¿verdad?
sería más un poeta visual, es lo más simple, ¿no? Pero claro, hay fotografías, hay pinturas, hay objetos. Hoy yo estoy desarrollando trabajos que utilizan plantas y piedras y cosas un poco menos virtuales, ¿no? Trabajos como este, por ejemplo, son trabajos de papel que salen esto también. Son piezas, el libro, o sea, la instalación Entre los ojos del desierto que empecé enseñando. De esta instalación salió un libro que se llama también Entre los ojos del desierto, por Kosak Naif, y de este libro salen muchas piezas, o sea, es como si fuera ¿cómo se dice? Un trabajo que nunca termina, ¿no? Como Penélope. Como Penélope. Y el tejer y despeje. Sí, sí, más o menos eso. Estas ya son pinturas del 65, o sea, cuando empezaba. Pero se encuentran colores y intensidades que siguen en otras partes del trabajo, como fotografía. Esto ya es un trabajo conocido que es barroco, que fue después pintado, las imágenes empiezan a tomar muchos hongos, entonces pensé que para compensar los hongos les puse algo por arriba, ¿no? Entonces fue pintura a óleo sobre Cibacrom. Vamos a ver lo que va a pasar los años próximos, ¿no? Yo creo que salir un poco a veces del documental es algo muy interesante porque uno empieza a poner su esencia en el trabajo, ¿no? Y rompe también que las personas no van a querer saber del tema, ¿no? De este trabajo de Entre los ojos también salió esta otra pieza que son impresiones en igual, una especie de seda sintética, y son los tiburones de seda, o sea, ya toma una otra idea ya, ¿no? Es la exposición más simple de llevar, es esta, ¿no? Que te ponen una bolsita, no hay aduana, no hay problema de nada. Hay creatividad. Esta parte sale de otro proyecto que fue hecho en el 2008 en Japón y organizado por la Embajada de Brasil. Invitaron a Daido Moriyama de fotografar en São Paulo y yo fotografar en Tokio y hacer una exposición que se hizo después en el Museo de Arte Contemporánea en Tokio. Bueno, entonces fue muy interesante. Yo me quedé un mes en Tokio y me encantó y bueno, toda la cultura japonesa siempre me ha parecido muy interesante, ¿no? Esta ya fue hecha antes, ¿verdad? En Babel, con Alejandro Iñárritu, ¿no? Sí. Estas dos fueron hechas en el set. En el set. Esta ya es una pieza que tiene un poco a ver con esta que está aquí en la exposición, o sea, de varias imágenes puestas juntas, ¿no? Y de una forma un poco mayor que las imágenes del inicio, que eran de 78, pero en verdad está todo conectado, ¿no?
Y esta es la instalación Entre los ojos del desierto, que siempre son proyectadas sobre destrozos, partes esculturales de hierro. Sí. Sí. Bueno, voy a pasar rápidamente el libro, por ejemplo, de Entre los ojos, porque con el libro y la proyección ya se ve un poco cómo, bueno, no se ve cómo se hace, pero porque esto tampoco lo sé explicar. Pero es a mí me gustan mucho los libros pequeños, ¿no? Y este libro, para hacer los trípticos como se pudieran desplegar bien, el tamaño menor se queda mejor. Yo creo que si hago una otra edición lo hago un poquito mayor, ¿no? Y claro, al hacer el libro muchas ideas empiezan a venir y a darme idea de otras exposiciones y más otras, la cosa de hacer y deshacer, ¿no? La batería está agotando. En verdad lo más divertido es editar, ¿no? Porque toda la creación para mí, al inicio hacer la foto muchas veces puede ser mismo un poco aburrido, ¿no? Porque se busca, ¿no? Y hay días que no se encuentra nada. Y ahí cuando ya tiene todo el trabajo adelantado, es muy interesante de poder ver cómo se escribe con estas imágenes. ¿Este es el último libro? No, el último es Maldicidades, que también está acá. Maldicidades ya es un otro trabajo que es mucho el problema de que a mí la ciudad cada vez me gusta menos, ¿no? Es muy bueno venir a Buenos Aires porque claro, cuando uno viene de las ciudades brasileñas que son desastrosas, ¿no? Se siente un poco algo más organizado, más tranquilo, ¿no? Bueno, pero si ustedes van a São Paulo, a Río de Janeiro, van a entender lo que hablo, ¿no? En Río de Janeiro hay lugares que no se puede andar casi, en fin, es un lío, ¿no? Y aquí hubo una organización, pero este último libro que salió ahora hace poco, Maldicidades, es un poco un panfleto contra la ciudad. O sea, cómo están hoy, ¿no? Porque se sabe lo que podrían ser, pero una ciudad de 20 millones de habitantes no es posible. Perdón, ¿cómo se llama ese libro? Entre los ojos el desierto. Entre los ojos el desierto. Pero sería interesante que nos mostraras el de... ¿Maldicidades? Sí. Sí.
Entonces Para vamos ver, a, sí, para- vamos a, No, para- bueno, a ver, pero no, no, me sería vamos a- interesante ver la no. diferencia. No, para acabar va a llevar mucho tiempo, así que se No puede pasar rapidito. importa, lo estamos disfrutando. Ponle un ratito. O así, Pero es muy 3, 4 interesante. veces más rápido. No, con ese color tranquilo hace, ¿no? Sí, despierta 2 veces. ¿No? ¿En qué cuándo lo hiciste? Este que empecé a hacerlo en 2010 para una exposición en São Paulo que se llamaba Maldicidades, y finalmente el editor y el museo no se entendieron, y el museo hizo un pequeño catálogo y esto salió ahora el año pasado, y pero ya salió una segunda edición porque la primera edición estaba con problemas de pega y se deshacía el libro, ¿no? Y entonces tuvieron que reimprimirlo todo. Y todo está hecho En varias partes son imágenes que fueron hechas desde Nueva York en 71 ok. hasta ahora, o sea, tampoco importa dónde y cuándo fueron hechas, o sea, hay desde imágenes normales, digitales, estoy en México, hay muchas imágenes que hice en México cuando hice mi primer libro, Dulce Sudor Amargo, Sí. con el Fondo de Estructura Económica, Ajá. y estos ya son de Nueva York. Y decidiste todo blanco y negro. No, hay blanco y negro y color. Sí. Yo no puedo querer ser ortodoxo, pero es imposible, ¿no? Sí. Hay muchas cosas de México. ¿Y este es más grande o más pequeño que el otro? También es pequeño. Yo aún no hice un libro grande, porque los libros grandes no se puede leer en la cama. Ajá. Es cierto. Pero entonces hago también como cajas, ¿no? Cajas con trabajos mayores, pero Ajá. como libros, ahora parece que el año próximo haré un libro un poquito mayor, pero no va a ser. Aquello de París. Muchas cosas hechas también en Lima, en América Latina, en un proyecto con la revista Stern. Y esto también en Lima. Lima era una ciudad muy fuerte, ¿no? Muy dura también. Ahora parece que ha mejorado muchísimo. Y de este libro salió también una exposición, o sea, siempre hay este juego entre un libro, una instalación o exposición o otros trabajos, o sea, nunca, esto me crea una dinámica que me quita un poco, digamos, el aburrimiento, ¿no?
Isabel. Ah, qué bonito. Es que no importa mucho si es un assignment o no es un assignment. Lo que pasa es que después de una cierta época ya simplemente, como Graciela lo sabe, termino haciendo lo que me parece mejor, ¿no? Y a veces la persona que me pide el assignment no se queda muy feliz, ¿no? No, pero hay que aprovechar eso para hacer también lo que quieres. Esto fue un lugar de corte de ganado, ¿no? O sea, en el sertón de Bahía. Esto, por ejemplo, son paredes de un lugar en Barcelona donde Franco fusilaba a los republicanos. Y de este trabajo salió una pieza mayor, en fin, que se llama Arco de Triunfo, ¿no? Que también es que las fotos para mí siempre sirven de base para hacer algo distinto, ¿no? Desarrollar otras cosas. Estas imágenes que están acá pueden aparecer en otro proyecto que se llama, por ejemplo, Gritos Sordos, que fue hecho en Portugal, en el Centro Portugués de Fotografía, ya con totalmente una otra dimensión, ¿no? Otra lectura, otra intención también. Creo que pasamos a hablar un poco sobre eso, otras cosas. Bueno, ¿por qué no acabamos de ver esto maravilloso? ¿No les parece? ¿Cómo se llama el maldicidades? Es como maldicidades, es un poco como si fuera mal de ciudad o también malditas ciudades. Es un juego de palabras, que es una palabra que no existe, pero es una palabra inventada. Hace parte del material del Pelourinho, ¿no? Que es un trabajo, yo creo que es un trabajo que hizo la película Nada Le Vale, que fue en 79, 80, ¿no? Y yo creo que fue el trabajo más cerrado, ¿no? Que hizo el inicio de... Esto ya es Habana. Porque en cuanto estaba haciendo la instalación en La Habana con los espejos, claro, Habana me pareció fantástico, por toda la cuestión del tiempo, de las marcas del tiempo, una especie de resistencia frente de la vida y maneras de crear con poquitas cosas, poca cosa, ¿no? Me pareció muy fuerte también. Claro que yo no podría mucho hacer un trabajo en Suiza o Alemania, ¿no? Quizás un poco de nieve, sí. Pero creo que puedo hacerlo aquí en los Andes también. Entonces, claro. También es del Pelourinho, ¿no? O sea, este libro fue hecho con imágenes de todas partes.
también Pelourinho. Porque en Habana la ciudad estaba pues, bastante deshecha, pero las personas no. En Pelourinho sí, las personas estaban deshechas y el centro histórico también. Porque yo digo que nos platique un poco, Miguel, ¿tú cómo empezaste? ¿Como fotógrafo? Yo empecé como cineasta. Yo empecé como pintor, en verdad, con la pintura y hasta el 67, 68, donde la parte en fin, de la pintura, las exposiciones no me parecía muy interesante, entonces cuando empecé a hacer la foto, empecé también con el documental en cine. Y después de eso continué con la fotografía y el cine durante muchos años hasta como los años 80, donde volví a la pintura y empecé en 83 con la instalación de Amaú. Fue cuando estaba haciendo un trabajo en los indios Gorotiri y Kayapó y vi que estaba 2 años conectado intentando ver lo que se hacía con Magnum y si era interesante, y me pareció que no era el camino era mucho más un camino con una dirección experimental, más poético, que un camino puramente de fotoperiodismo, ¿no? Que para mí no me bastaba y no me daba la libertad necesaria de creación. Y entonces ahora poco a poco volvió la pintura, volvieron otros proyectos de instalación y todo, o sea, no hay más una definición específica de la fotografía o de la pintura, todo se mezcla un poco, ¿no? Pero la pintura fue el inicio y creo que se queda mismo que sea utilizando imágenes fotográficas, la pintura aún es el más presente, pintura y cine, ¿no? Que son elementos que se necesita de construcción, o sea, la materia es la fotografía, muchas veces, otras veces la película o el video, y ahora últimamente son proyectos, por ejemplo, Maldicidade, hay 3 versiones en video que van a ser utilizadas en un panorama de artes plásticas en el Museo de Arte Moderna de São Paulo, pero el principal es una sala de 100 metros cuadrados y el principal son piedras y árboles, o sea, estoy haciendo un jardín y con piedras como si fueran minas, y la intención es que las plantas el video va a ser pasado en televisiones deshechas en el suelo y las plantas como si estuvieran invadiendo lo que se queda de una civilización, ¿no? O sea, hoy la fotografía entra como un elemento a más de varios otros que pongo juntos, que pueden ser objetos, piedras, árboles, lo que sea, ¿no? Bueno, vamos a ver otras cosas. Vamos. Mayita, ¿qué pasa? Pues vente. Ven tú, porque como Miguel hace cine, es pintor, fotógrafo y tiene experiencia con el cine, lo que nos va a mostrar Mayita es algo